López es y será para siempre una copia infiel de los priistas, en donde se formó y aprendió las mañas, aprendió los términos del tapadismo, aprendió los términos de engañar, haciendo populismo al pueblo para no cumplir con la Constitución e imponer finalmente un maximato. Porque López nunca terminó con su cuarta transformación, que es una forma de dictadura semejante a la de Venezuela. Porque la intención de dado que siempre se ha quejado de que le dejaron el país destruido, Calderón y Peña, y que al no poder resolver los problemas de este país, especialmente la pobreza, y dar salud a todos los mexicanos, que fue su compromiso de campaña electorera, y que por su carácter psicópata y narcisista se dedicó a que se cultivara su personalidad de santón de Tapanco, de benefactor de los pobres, para conseguir el apoyo de estos y perpetuarse en el poder y perpetuar a sus corcholatas, como él efectivamente las llama. Pues utilizó la demagogia, la mentira, la calumnia, y además acabó con los poderes de la Unión, porque era la única forma de que el Congreso de la Unión, que tiene controlado, no ejerciera su función de ser un contrapeso contra su desgobierno, dando trámite a las demandas o denuncias por juicio político en virtud de los delitos de corrupción, de delitos electorales, de traición a la patria y de los delitos comunes que ha estado cometiendo, sobre todo con los 40 migrantes que ordenó fueran encerrados y que finalmente fallecieron por la indolencia de no proteger los derechos humanos de los migrantes. Y en ese contexto es por lo que López ahora quiere conservar el poder, o cuando menos intervenir en el poder después de que se vaya a la chingada Tabasco, para imponer un maximato. Y esto es bien claro porque López puso a 3 tapados. Estos son los consentidos y el resto son rellenos. Y de estos 3 tapados, pues él ya tiene definido a quién va a poner. Pero es una farsa, es un teatro para que él conserve su carácter supuestamente democrático y que quede incólume de que él no es como los corruptos de antes. Y para estar en contexto con mis argumentos, voy a exponer declaraciones que rindió en su circo mañanero López hace 2 días, el día 19 de junio del 2023, aclarando también que él es el autor intelectual de haber detenido a la jueza de Veracruz por una circunstancia de tipo político, violando la independencia de los poderes relativos a la justicia y haciendo escarnio
sobre un funcionario al cual no se le ha respetado su debido proceso y que fue detenida de manera ilegal e injusta y que está sufriendo lo indecible porque teme por su vida, dado el carácter vengativo y cruel de López y de su testaferro Cuitláhuac García, que espero en Dios que pronto sean llamados a responder por sus infamias y sus delitos atroces. Bueno, vamos a ver el video. Porque voy a contestar, y ustedes son libres, pero sí, no quiero participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio. Estoy obligado a eso. En este caso y también en la elección constitucional. Ya no hay señal, no hay línea. Como se dijo en un tiempo, nada más que no se cumplió. La línea es que no hay línea. Y ya. Le agradezco mucho su respuesta, señor presidente. Bueno, el término de tapado, para empezar, dice que no hay línea, mediocre. Y la realidad es que sí hay línea, porque aunque gramaticalmente no se refiera al término de tapado, se trata efectivamente de un individuo que está actuando en privado con la bendición o el apoyo de López. Y precisamente de ahí se generó el término de tapado, que ya se utilizaba desde Porfirio Díaz, pero que fue el caricaturista Abel Quesada, el que lo personificó en caricaturas, que era un genio para hacer sátira de los políticos de esa época, de Echeverría. Y el término la interpretación etimológica de tapado viene del verbo tapar, que es actuar en secreto, y ado, que es el sufijo, que significa la acción, o sea, la acción del que actúa privadamente. Y aunque López no utiliza gramaticalmente ese término, solamente lo enuncia para decir que no es como los otros, que él está ajeno a ello, la realidad es que el tapado de López es Claudia Sheinbaum. El resto pues fue un juego maquiavélico para encubrir algún tipo de acción democrática, no tiene otro sentido. Pero a lo que quiero llegar, y es mi opinión final en este comentario, es que López es un émulo de Plutarco Elías Calles, porque Plutarco Elías Calles estuvo manipulando a Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio, así como a Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas, que es el ídolo de López, porque su hijo lo encumbró a él y por eso llegó a presidente. Cosas de circunstancias, como dice Ortega y Gasset. Por eso López presume que él es parte de las circunstancias. Y bueno, para no desviarme, lo que hizo Plutarco Elías Calles fue aprovechar la muerte de Obregón, que fue más o menos en 1928,
y las influencias que él tenía, que se hizo llamar el jefe máximo de la Revolución Mexicana, fue que influyó en los gobiernos de estos personajes que acabo de mencionar. Inclusive hay una frase muy chistosa, histórica, que dice que el presidente no es el que manda vive enfrente. O de otros términos, el presidente vive aquí, pero el que manda es el que está enfrente. Y esa acción de Plutarco Elías Calles tuvo como pretexto que los principios de la revolución no estaban completados, que había algunas cuestiones que tenían que materializarse, y eso es lo que hizo que se formara el Maximato, hasta que finalmente Lázaro Cárdenas, que era más listo, o cuando menos más maquiavélico, era general, lo que hizo fue expulsar a Plutarco Elías Calles del país, aunado también a que fue el causante de la ley Calles, en donde se inició la guerra, la llamada guerra cristera, entre el gobierno de este malvado y los católicos de Colima, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, entre otros, en donde hubo 250,000 muertos. Y el fin de esa inhumana ley fue el de cooptar a los sacerdotes, disminuir el número de sacerdotes, además de prohibir la educación privada católica, no permitir el culto fuera de las iglesias, y que finalmente fue resuelto ese conflicto con la intervención de un funcionario de Estados Unidos. Y bueno, eso es parte de la historia, pero centrándome al problema del Maximato. Entonces López está siguiendo los pasos de Plutarco Elías Calles para perpetuarse en el poder, y además que sus fechorías queden impunes. En el caso de Pascual Ortiz Rubio, el pretexto fue para sacar o materializar lo que había quedado pendiente en la revolución. Ahora López tiene dos puntos: el quedar impune en sus fechorías, y el segundo es el de imponer su cuarta transformación, es decir, imponer un sistema de gobierno autoritario o finalmente, dicho claramente, una dictadura de facto, porque tiene la Constitución como fachada, y él se manda de manera absoluta, sin que nadie lo pueda parar, porque tiene controlados los poderes de la Unión. La última esperanza es la Suprema Corte, que tiene cierta independencia, porque 8 ministros, ojalá que sigan los mismos, no se plegan a la voluntad o a la intromisión de López, sino que actúan conforme a derecho y además en base a su autonomía. Pero el INE ya está en manos de una consejera presidenta, a modo una tal Guadalupe Tadei, y prueba de ello, de la sumisión de ese poder, es que ya fueron a transar con López a Palacio Nacional. Ahí resolvieron que va a haber una intervención directa de López, como no la hubo con Lorenzo Córdoba cuando fue presidente, consejero, y ahora es una prueba pues de que ya es un tribunal a modo. Pero el asunto final, que es mi opinión, es de que López es un cínico, desvergonzado,
que niega que haya tapados y que además quiera seguir moviendo los hilos de la Cuarta Transformación en alguna de las corcholatas que quede como presidenta. Ya sabemos perfectamente bien que López manipula a la delincuencia, manipula al ejército, manipula el dinero de la nación, manipula al INE. Y en esas condiciones, pues lo más probable es que la corcholata de López, la señora Sheinbaum, es la que quede de presidenta, porque Marcelo Ebrard parece que tiene más cerebro, parece que está actuando hipócritamente para agradar a López, arrastrándosele, como es el caso de haberle ofrecido una secretaría de otra secretaría que va a formar de la Cuarta Transformación al hijo de López de nombre Andrés, que le llaman Andy. Y los otros paleros, como el tal Adán, Augusto, ese se dice hermano con el dictador, y el resto, Ricardo Monreal, dice que hasta la muerte con López, aunque lo sacrifiquen, y el otro sinvergüenza del Gerardo Fernández Noroña, pues es un tipo que le dice al compañero presidente como que en realidad ya hay un pacto de complicidad para nomás tenerlo de relleno y mandarlo a la goma. En consecuencia, el asunto que resulta de todo esto es que sí hay tapados y que sí se va a formar un maximato a ultranza del maximato que formó Plutarco Elías Calles. Gracias.